A ver, hay historias del mundo del corazón que son, bueno, que son puro cotilleo, ¿no? Y luego hay otras que de repente se convierten en algo mucho más oscuro y complejo. Sí. Este es uno de esos casos. El círculo íntimo de una figura mediática muy conocida en Argentina, Morena Rial, se ve envuelto en una serie de detenciones por robos. Y lo que me fascina de este material que tenemos es cómo al instante chocan dos relatos que no podrían ser más opuestos. Totalmente. Por un lado tienes la narrativa de la tragedia, una familia rota, devorada por las adicciones, y justo enfrente la sospecha de una banda criminal perfectamente organizada, donde la enfermedad es solo una excusa. Exacto. Y para analizar este choque, la fuente que tenemos es oro puro, un fragmento de un debate televisivo argentino muy tenso. En él participan dos voces que son, la noche y el día. Baby Echecopar, un comunicador famoso por su estilo directo, casi brutal. Sí, muy duro. Y Alan Cañete, que es el hermano de dos de los principales detenidos. Pues esa es nuestra misión hoy, meternos de lleno en la sala de máquinas de estas dos narrativas. Vamos a desgranar la versión de Alan Cañete, la de Somos una familia enferma, y la vamos a poner cara a cara con la visión de Echecopar, que es mucho más dura y habla de complicidad social, de responsabilidad individual. Y en medio de todo, la pregunta del millón, que sobrevuela el debate, ¿no? ¿Era Morena Rial el cerebro de todo esto o, como sugieren algunos, simplemente la fachada perfecta? Venga, vamos a poner las piezas sobre la mesa para que se entienda el lío. Todo salta por los aires cuando detienen a una amiga de Morena Rial. Pero no una amiga cualquiera. No. Era la persona que actuaba como garante de su arresto domiciliario. O sea, el primer giro de guión ya es potente. Es que a partir de ahí se tira del hilo y empieza a caer todo el castillo de naipes. Se destapa una presunta red de robos en la que estarían metidos varios amigos y asociados de Morena. ¿Y los nombres clave que se mencionan? Pues son los hermanos Eric y Eve Cañete y una amiga que además es abogada, Agustina Soplan. Es un círculo muy cerrado. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La primera gran pregunta que se lanza en el debate es: ¿qué pinta Morena Rial en todo esto? Claro. Y Baby Echecopar, fiel a su estilo, no se anda con rodeos. Suelta una opinión que es casi un veredicto. Dice que duda mucho que ella tenga la capacidad, y lo dice así, con esas comillas en el aire, Sí, lo recuerdo. para ser la jefa de la banda. Su teoría, que es una de las ideas centrales del debate, es que la utilizaron como un mascarón de proa. Exacto. La idea es que el resto del grupo creía que el apellido Rial, por su peso mediático en Argentina, les daba una especie de manto de impunidad. Como si dijeran, vamos con ella que a nosotros no nos va a pasar nada. Esa es la tesis. Que ella no era la líder intelectual, sino el escudo humano. Es una visión muy cínica, pero con cierta lógica mediática, ¿no? Usar la fama como un salvoconducto. Pues sí. Y lo curioso es que el propio debate televisivo sirve para aclarar la maraña de relaciones, que al principio era un caos. De hecho, en un momento dado interviene por teléfono el abogado de Morena, un tal Leiro, Ay, sí. para corregir un dato que todo el mundo daba por hecho. Sí. Y esto es un detalle revelador. Todo el mundo pensaba que la garante del arresto domiciliario era la amiga abogada Agustina Soplan, lo cual ya era llamativo. Claro. Pero el abogado lo desmiente en directo y aclara que no, que la garante era Eve Cañete, la hermana de Alan, que en ese momento también está detenida. Y, para que nos hagamos una idea, la persona que garantiza que cumplas tu arresto en casa está, a su vez, detenida por otros delitos. Es que el nivel de enredo es tremendo. Este pequeño detalle no es menor. Subraya hasta qué punto este círculo mezclaba lo personal, lo legal y presuntamente lo delictivo de una forma muy peligrosa. Vale, esa es la visión general, la de Echecopar, que es muy dura y va directa al cuello. Pero para entender el cuadro completo, tenemos que escuchar la otra campana. Claro. Cómo lo vive el hermano Alan Cañete. Porque su versión es el polo opuesto. Su intervención es la de un hombre al límite. Se le nota en la voz, en la forma de expresarse. Su objetivo principal es evitar a toda costa que se ponga la etiqueta de familia de delincuentes a los suyos. Está defendiendo el honor familiar en una situación imposible. Y se nota que está superado, porque llega a ser una comparación bastante desafortunada, fruto de los nervios. Sí. Para defender que él no es un ladrón por juntarse con sus hermanos, dice algo como que
Es como pensar que si te juntas con prostitutas, tú también lo eres. Es un comentario muy torpe que muestra el nivel de presión que tiene encima. Totalmente. Pero si vamos al núcleo de su argumento, lo que es fascinante aquí es que todo, absolutamente todo, lo articula en torno a una sola palabra: adicción. Alan no niega en ningún momento que sus hermanos se hayan equivocado o que hayan cometido errores graves. No, eso no. Lo que hace es enmarcar todos sus actos dentro de un problema gravísimo de consumo de drogas. Menciona una droga en concreto, ¿verdad? Sí, y es un detalle importante. Habla específicamente de que su hermana consume una droga llamada Tusi. El Tusi. Y aquí conviene hacer un pequeño apunte. Para quien no lo sepa, el Tusi, que a veces se llama cocaína rosa, en realidad no suele ser cocaína. Es un cóctel de varias sustancias sintéticas, a menudo ketamina mezclada con MDMA o éxtasis. Ah, vale. Es relevante porque se asocia a un tipo de consumo recreativo en ambientes nocturnos que puede derivar muy rápido en adicciones muy destructivas, que es justo el escenario que parece describir Alan. Claro, no es un detalle menor porque sitúa el problema en un contexto de consumo muy actual y peligroso. Y él no se queda ahí. Intenta que la gente entienda la magnitud del drama familiar. Exacto. Para ilustrar la desesperación, cuenta que su madre llegó a plantearse encadenarse en la parte del juzgado. Uf, qué imagen. Es una imagen potentísima de impotencia familiar. Es el retrato de una familia completamente desbordada, que siente que ha perdido el control y que las instituciones no le dan una solución. Y luego lo lleva a un terreno aún más personal, al coste humano del día a día. Utiliza una frase que, la verdad, a mí me impactó cuando la escuché. ¿Cuál? Dice que tener un familiar en la cárcel es prácticamente como tener a alguien con cáncer. Es una analogía muy fuerte. Y la explica con detalles muy crudos. La necesidad constante de llevarles comida, ropa, cartas. Claro. De mantener ese vínculo humano en unas condiciones durísimas. Es el trabajo invisible y agotador que recae sobre las familias, sin duda. Con esa frase, lo que consigue es que empatices. Te saca de la crónica de sucesos y te mete en el salón de su casa. Presenta la situación no como una trama criminal, sino como un dramón familiar. Sí. Pero claro, esta visión choca frontalmente con la de Echecopar. ¿Es una comparación justa, la del cáncer? ¿O es, como podría argumentar la otra parte, una forma de eludir la responsabilidad? Claro. ¿Una enfermedad te llega? ¿Un delito lo cometes? Es una pregunta excelente y es justo el punto de fricción. Desde la perspectiva de Alan, es una metáfora del sufrimiento, del desgaste y de la impotencia. Desde la perspectiva de Echecopar, que analizaremos ahora, esa comparación sería una trampa retórica. Una trampa, sí. Una forma de convertir a los victimarios en víctimas, borrando la voluntad y la responsabilidad de sus actos. Pues vayamos a eso, porque al otro lado del ring, como decíamos, está Baby Echecopar con una visión radicalmente opuesta. Y él no empieza por el caso concreto, sino que eleva la mira. Él arranca con un análisis social, que es un recurso muy suyo. Su primera frase en el debate es lapidaria. Dice que en Argentina, cuando alguien roba, la gente de alrededor, la familia, los amigos, siempre dicen «yo no sabía nada». Una crítica directa, una especie de hipocresía social. Totalmente. Y para que se entienda bien, usa una de sus analogías visuales y exageradas. A ver. Pinta la escena de una mujer cuyo marido llega a casa con un transatlántico aparcado en la puerta. Y ella le dice a la policía que no tenía ni idea de que lo había robado. Es una caricatura, obviamente. Sí, claro, pero con la que busca señalar una dinámica que él considera real, la de la ceguera voluntaria. Y con esa idea en la cabeza, aterriza de golpe en el caso de Alan Cañete. Claro. La pregunta que deja flotando en el aire es casi una acusación. Con un hermano detenido, una hermana detenida y una amiga íntima del círculo también detenida. Todo su entorno, ¿sí? ¿De verdad es creíble que él, Alan, no supiera absolutamente nada de lo que se estaba cociendo? De hecho, en el programa se lo llegan a preguntar directamente, si se le está acusando de ser cómplice. Si conectamos esto con el panorama general, para Echecopar esto no es un caso aislado, es un síntoma de un problema social. La raíz del problema, según su visión, es que la propia familia, al practicar esa política de no saber nada, ya sea por negación, por miedo o por conveniencia, se convierte en el ecosistema que permite que estas situaciones criminales crezcan y se perpetúen. Entiendo el punto de Echecopar sobre la complicidad social. Es un argumento potente.
Pero, ¿no es también un poco simplista? Puede ser. Es muy fácil juzgar desde un plató de televisión la desesperación de una madre que, como dice Alan, está pensando en encadenarse a un juzgado. Claro. La línea entre la negación y la simple y pura desesperación de no saber qué más hacer debe ser finísima. Sin duda. Y es una crítica que se le podría hacer. Su discurso busca una claridad moral muy tajante, pero la realidad de estas familias suele ser un lodazal de emociones contradictorias. Amor, vergüenza, miedo, lealtad. Claro. Echekopar barre con todo eso y lo reduce a una cuestión de responsabilidad. O eres parte del problema o eres parte de la solución. No hay término medio. Es una visión que resuena mucho en una parte de la sociedad que está harta de la delincuencia y busca culpables claros. Exacto. Ahora bien, aquí viene una de las cosas que más me llamó la atención del debate, la propia dualidad de Echekopar. Porque, después de ser así de implacable, de repente muestra una faceta completamente distinta. Sí, es un giro inesperado. Por un lado, él mismo admite sin problemas que la historia que cuenta Alan conmueve. Reconoce el poder de esa narrativa familiar. Pero es que va mucho más allá. Mucho más, sí. Comparte una anécdota personal muy dura sobre un familiar suyo que era adicto. Cuenta que llegó a tal punto de desesperación que fue a ver a un comisario y le suplicó: llévatelo por favor porque lo van a matar en la calle. Es una confesión brutal. Con esto, lo que hace es decirle a Alan y a la audiencia, sé perfectamente lo que se siente. Demuestra una empatía total con ese sentimiento de impotencia absoluta de la familia. Exacto. Valida el dolor de Alan. Le dice, te entiendo, he estado ahí. Pero, y esto es crucial en su argumentación, inmediatamente después de tender ese puente de empatía, traza una línea clarísima en la arena. Y ahí es cuando... Es entonces cuando suelta una de sus afirmaciones más contundentes. No son víctimas porque se drogan, y son victimarios. Es una frase durísima. Desmonta en un segundo toda la construcción de Alan. Por completo. El análisis que hace es que una cosa no quita la otra. Pueden ser víctimas de su propia adicción. Sí, lo concede. Ajá. Pero eso no anula el hecho fundamental de que hay otras víctimas, las víctimas reales de sus actos, la gente que sufre las consecuencias de los robos que presuntamente comete esta banda. Entiendo. Para él, la adicción puede ser una explicación, pero nunca una justificación que borre el daño causado a terceros. Y el remate de su intervención es probablemente la frase más memorable y escalofriante de todo el debate. Una frase que él, además, atribuye a una psicóloga para darle más peso. Sí, la frase es, el árbol genealógico se poda. Uf. El significado es de una claridad brutal. Llega un punto en el que por mucho que te duela, no puedes seguir luchando contra un entorno familiar tóxico que te arrastra hacia el fondo. Y que para salvarte a ti mismo, a veces la única opción es cortar lazos. Es tremendo. Y lo conecta directamente con Alan. Básicamente, él está diciendo que su lealtad familiar, aunque admirable en cierto modo, le va a destruir. Sí. Lo describe como un pobre pibe que se lo van a llevar al pozo con ellos. Es una advertencia terrible. O cortas o te hundes con ellos. Te entiendo, a la sentencia final, al sálvate tú. Para él, Alan está en una encrucijada. O sigue defendiendo lo indefendible en nombre de la familia enferma, o se da cuenta de que esa misma familia es una amenaza para su propio futuro y poda esas ramas podridas. Entonces, si lo ponemos todo junto, el panorama que nos deja este debate es el de dos mundos que no se pueden tocar. Totalmente. Es casi como si hablaran idiomas diferentes. Totalmente. Si sintetizamos lo que hemos desgranado, por un lado tenemos la narración de la tragedia familiar. El protagonista de esa historia no es el delito, es la adicción. Claro. Es un relato sobre el dolor, la impotencia y sobre un hermano que intenta desesperadamente mantener unida a su familia mientras todo se desmorona. Es una narrativa que apela a la compasión. Y en la otra esquina del ring tenemos la misión de un grupo criminal. En esta versión, la negación y la enfermedad se utilizan, conscientemente o no, como una excusa para justificar actos delictivos. Aquí, la lealtad familiar de la que habla Alan se ve como algo peligroso. ¿Que se confunde con la complicidad? Eso es. Y para cerrar me quedo con otra de las frases de Baby Echekopar sobre la estructura de la banda, que me parece que resume genial esta ambigüedad. ¿Cuál de ellas? La que dice, cuando nadie es, son todos. Me parece una reflexión muy potente sobre la responsabilidad diluida. Es buena, sí. En un grupo donde nadie asume ser el jefe, donde todos señalan a otro o a las circunstancias, al final no son todos responsables del conjunto. Y esa frase nos lleva directamente a la reflexión final, que es muy provocadora.
En un grupo donde la responsabilidad se difumina de esa manera, donde Morena no es la jefa pero es el escudo, donde los otros roban pero es por la droga, Se diluye todo. ¿acaso no se vuelven todos igualmente responsables de los actos del conjunto? ¿Se crea una especie de responsabilidad colectiva por omisión? Exacto. Y esto nos deja con la pregunta final para quien nos escucha. Una pregunta que va más allá de este caso concreto y que nos interpela a todos en situaciones límite. ¿Dónde termina la lealtad a lo que se describe como una familia enferma? ¿Y dónde exactamente empieza la complicidad en el daño que esa familia causa a otras personas, a las víctimas anónimas de sus actos? Es una pregunta sin respuesta fácil.